¿Quieres analizar datos? Pues prueba R. Y de R es de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos en este programa dedicado precisamente a eso. Y lo vamos a hacer con Daniel Rodríguez, profesor de física de la UNED. Bienvenido. Bien hallada. Cristina Santa Marta, profesora de física de nuestra universidad. Hola. Hola, Isabel. Y también está con nosotros Carlos Ortega. Carlos Ortega es físico y es experto en R. Bienvenido y gracias por compartir estos minutos. Gracias a vosotros por invitarnos. También Pedro Concejero, él es psicólogo y especialista en análisis de datos. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Hemos empezado pues con esta pregunta, que si quieres analizar datos, pruebes R. Primero quizá habría que saber, claro, de qué estamos hablando, qué es R. Pues R es un lenguaje de programación, es un entorno para analizar y visualizar datos de manera muy efectiva y muy avanzada. Y aquí en este programa a mí me gustaría saber por qué precisamente se ha elegido este tema que han propuesto los dos profesores de física de nuestra universidad. ¿Por qué R? ¿Por qué tiene importancia? Y en todo caso, ¿en la universidad se utiliza R? Pues en la universidad se utiliza R, sobre todo en temas de investigación estadística, pero se utiliza por parte de los profesores, no tanto de los alumnos, en investigación en prácticamente todas las ciencias experimentales. Nosotros como físicos, pues en algunos temas no los utilizamos mucho, pero en otros nos ha abierto puertas a hacer análisis de variables pues muy complicadas, como por ejemplo, en mi caso, algunos modelos ecológicos. Esto quiere decir que, por ejemplo, dentro del mundo de la física, la estadística, análisis de datos, justamente de lo que vamos a tratar en este programa, no está suficientemente quizá estudiada, no se le dedica demasiado tiempo. Pues sí, ese es un fallo de nuestra carrera, de la licenciatura antigua y del actual grado de física, en el que no se da importancia a la estadística, no hay asignaturas propias de estadística, salvo en algunas facultades, en algunas universidades que se da como optativa, y sin embargo, cuando se trabaja con un número grande de datos, siempre hay que hacer estadística, en cualquier disciplina, tanto en disciplinas como la psicología, la medicina, es importantísimo, como en cosas más de ciencia base, como puede ser la física, las matemáticas, y los físicos siempre adolecemos de conocimiento en estadística. Entonces es un conocimiento que adquirimos a posteriori con necesidad. Cuando tenemos necesidad de hacer un tratamiento estadístico de datos, entonces nos ponemos a estudiarlo y vemos qué podemos hacer. Un tratamiento estadístico hay que hacerlo siempre con algún programa informático, no se puede hacer con papel y boli. Hay muchos paquetes que hacen estadística, pero son paquetes que hay que comprar. La gracia de R es que es un paquete de libre distribución, con lo cual es muy atractivo para la universidad. Las empresas a lo mejor prefieren comprar algún paquete que se venda, que tenga un soporte de una empresa como más garantizado o algo así, pero en la universidad tenemos que apostar por el software de libre distribución. Y bueno, pues por eso estamos aquí, porque nosotros no somos expertos en R y queremos acercarnos a ello y hemos encontrado a estos dos expertos que nos están echando una mano. Este software libre, que esto es quizá en lo que hay que hacer hincapié, nace aproximadamente en los años 70, pero su desarrollo es posterior y además está basado, antes me lo comentaban y me ha parecido algo muy curioso, sobre todo porque vamos de letra en letra, de R y su padre S, nos explicaban antes, pero ¿cómo es el nacimiento de R y cuál es en realidad la importancia hoy? Porque vivimos en un mundo de datos, señor consejero. R ahora mismo, su característica principal es primero la gratuidad, ubicuidad también, la gran cantidad de gente que está generando material nuevo, para ello en casi que cualquier ámbito, no solo científico, sino también en muchos casos casi que doméstico, ¿no? Podemos proponernos hacer un análisis de textos, ¿no? Por ejemplo, pues podemos encontrar funciones que nos van a permitir hacerla. El carácter gratuito tiene esa connotación de que es un poco peor mantenido. Antes has mencionado, pues bueno, software comercial puede tener la característica de que tienes una empresa que te da soporte, pero en el caso de R estamos hablando de millones de personas en todo el mundo que están volcadas con mucho entusiasmo en ello, y yo creo que ahora mismo es el mejor sistema, sin ninguna duda, para hacer un montón de cosas, vamos, prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con el análisis de datos. Y señor Ortega, ¿podría ser, por poner una comparación, como una librería gigante en la que encontramos de todo
precisamente dependiendo de lo que queramos buscar, porque se trata de eso, de poder diferenciar y poder separar unas cosas de las otras? Así es, efectivamente. R ahora mismo, desde que nació finales de los años 80, principios de los 90, ha crecido de manera exponencial el número de librerías que puede uno descargarse de manera también gratuita, desarrolladas por los mejores investigadores del mundo, los que están trabajando en la frontera del conocimiento de cualquier universidad, de cualquier tipo de algoritmo, están disponibles en R. Entonces, efectivamente, de manera automática, uno, dependiendo de la necesidad que tenga, puede bajarse un algoritmo, una librería que tiene el algoritmo más puntero, minería de datos, como ha contado Pedro. Análisis ecológicos, también hay librerías, de temas de procesamiento en paralelo, de estadística de diseño de experimentos, de control de calidad, de ingeniería social, de análisis de encuestas, de todo tipo. Hablaremos ahora de estos ejemplos porque además así iremos un poco analizando, si no todos, porque eso sería imposible, pero sí de distintas ramas. El saber que detrás hay mucha gente y que aunque el señor Ortega nos está hablando de algoritmos y puede parecer al que nos oye algo complicado, sin embargo, el manejo de R como usuario, me refiero, no es tan complicado. Otra cosa es el programar y el que quiere hacer pues nuevas aplicaciones o quiere enriquecer, pero el que simplemente lo va a utilizar como usuario no es tan complicado, es un lenguaje más, podemos decir. Sí, efectivamente, es un lenguaje más. Tiene alguna característica, la gente está un poco acostumbrada a entornos parecidos a los lenguajes ofimáticos, que ve un entorno como muy intuitivo y sencillo. R todavía hay falta quizá un poquito de avance para tener entornos equivalentes, pero sí que es cierto que hay un conjunto de librerías que están muy desarrolladas y se está haciendo mucho esfuerzo en ellas, de gente muy puntera, donde están poniendo entornos gráficos para ponerlos encima de R de alguna manera, para que alguien pueda utilizar el mismo nivel de facilidad de uso que tiene cualquier programa ofimático. A mí hay dos cosas que me llaman bastante la atención. Por un lado, al ser un software libre y con muchísimos millones de usuarios, me comentaban, o sea, es algo que se utiliza y se utiliza muchísimo y además se puede, por parte del usuario, cambiar, se puede adaptar, se puede enriquecer. ¿Esto de qué manera? Estamos comentando de la gran cantidad de librerías que hay. Y yo creo que debemos mencionar el gran esfuerzo que se ha hecho en estructurar toda esa información de una manera muy coherente y muy utilizable por mucha gente. Hay un repositorio que se llama CRAN, que centraliza todas estas librerías, tiene una estructura común para todas ellas, le impone unos requisitos a todas las librerías, uno de los cuales es que tenga una documentación. Y además hay un mito de que la documentación, y bueno, quizá es un tema de debate, pero que la documentación de R, por el hecho de estar realizada por individuos en cualquier lado del mundo y en cada uno de su lado, hay una documentación que llaman viñete en inglés, que es de muy altísima calidad porque te plantea un ejemplo desde un principio del análisis hasta los resultados y cualquiera en cualquier parte lo puede seguir. Pone a disposición de quien lo descarga unos datos y entonces pues tú puedes verificar el proceso de punto a punto. Bien, esto a mí me parece una cosa que es única. Yo no conozco ningún otro lenguaje ni ningún otro entorno que tenga tal cantidad de información y de conocimiento tan bien estructurada. ¿Me quiere decir que ahí se van como marcando los pasos en estas viñetas? Eso es. Para mí, desde luego, ha sido un elemento básico de aprendizaje y además, bueno, tiene todo este tema de la investigación reproducible, ¿no? Yo creo que R también se ha convertido en un sitio puntero, digamos, en un entorno puntero para que las propuestas, tanto de algorítmica como de análisis de datos, como en muchos casos de conocimiento generado a partir de datos concretos, sea reproducible por cualquiera. Tenemos que tener en cuenta que hay otros entornos que tú tienes que tener una versión concreta de software, tienes que tener acceso a los datos. Un artículo científico, por ejemplo, tú sigues lo que va explicando una persona y a lo mejor, pues si tú no dispones de los datos, te tienes que creer lo que está haciendo. En cambio, pues no, con R ha fomentado una barbaridad el que cualquiera en cualquier lugar del mundo pueda reproducir un proceso y pueda aprender. Estamos viendo además distintas maneras de utilización, porque se puede utilizar simplemente porque yo necesito una serie de datos, por ejemplo, como periodista, pero por otro lado también puedo trabajar como dentro del propio R haciendo cosas. Son dos maneras totalmente diferentes, desde fuera y desde dentro.
Sí, puedo coger un conjunto de datos y utilizar R como un mecanismo, como herramienta de soporte y de ayuda para hacer diferentes cálculos y visualizaciones, porque una parte importante también que no solamente son algoritmos como cajas negras que a veces complicados de entender porque estás muy al límite del conocimiento, pero las capacidades gráficas de poder conectarlo con librerías que te permiten visualizar cosas en la web o en un formato gráfico muy sencillo es muy potente, ¿no? Entonces, por un lado, tienes la posibilidad de utilizarlo como herramienta, pero también puedes contribuir a R por dentro, creándote tu propio algoritmo o coger trozos de otros porque tienes acceso al código. El código es libre, puedes entrar y ver y optimizarlo y hacer una variante de ese código y particularizarlo para ti. Lo repetimos porque yo creo que eso es lo importante y quizás sea, aunque resulte un poco pedante, como el alma de lo que es R precisamente. Y en cuanto a ejemplos, hablamos en distintos campos, hablaba la profesora Santa Marta del campo de la medicina o, por supuesto, claro, la estadística, o yo decía del periodismo o de la historia o de la demografía. Pero por poner ejemplos concretos de qué manera y con qué paquetes se puede utilizar para unas cosas o para otras. Es tan extenso. En la propia página que contaba Pedro, R tiene una estructura también jerárquica, o sea, que no es un desarrollo anárquico, ¿de acuerdo? El propio grupo de R es una fundación y tiene una estructura, una página propia, donde en esa página, además de poder disponer del código para poder bajártelo, tiene una sección donde uno puede consultar qué librerías hay disponibles dependiendo del campo de conocimiento que quiera uno aplicar. Pues la lista pueden ser de 30 o 40 diferentes entradas. Pues ejemplos de todo tipo, desde librerías para análisis de encuestas, análisis de datos de procesamiento en paralelo, de análisis sociales, de temas de control de calidad, de todo tipo. ¿Podemos poner algún ejemplo concreto? Trabajamos en un grupo de usuarios de R aquí de Madrid. De hecho, hemos hecho varios ejemplos muy próximos. Uno de ellos, además lo hice yo en este caso particular, y fue el análisis a partir de los datos del Ayuntamiento de Madrid, que tiene publicados en su página web, datos acústicos y datos de contaminación atmosférica, utilizando R de una manera muy sencilla. Hay una librería especializada a analizar los datos de contaminación. Entonces, con 4 o 5 funciones, se obtienen información muy, muy potente, muy sencilla de generar. Esto sería un ejemplo. ¿Y otro, por ejemplo? También como una actividad dentro de este grupo de usuarios de R de Madrid y conjunto con Carlos, analizamos los datos de Enron, que es una base de datos que está liberada de todos los mensajes electrónicos de esta compañía norteamericana, que fue una quiebra muy sonada del año 2001. Entonces, bueno, lo hemos utilizado para hacer análisis de redes sociales, en el cual se puede ver pues los flujos de comunicación, en qué momentos se producen esos flujos, qué grupos tienen comunicación más intensa. Y bueno, también relacionado con el caso concreto de Enron, pues bueno, en qué momento histórico pues se produce más nerviosismo, ¿no? Son los empleados de esta empresa. Luego hablábamos de visualización, las librerías que se utilizan. Esto es una visualización muy especializada en el cual tiene nodos, enlaces. Además permiten la manipulación de datos para utilizar por otro software especializado también externo. Permite hacer muy potentemente esa visualización de redes sociales. Se puede visualizar y además antes hablaban, por ejemplo, de gráficos y en este caso los gráficos hacen un poco de todo y además eso que se ven muy claramente, muy visuales. Efectivamente, no hace falta ser matemático para, de hecho, no debiera hacer falta una preparación extensa para poder interpretar información estadística o de carácter numérico, vamos a llamarlo así. Debiera ser casi que viendo la prensa fuera cualquier persona capaz de interpretarlo adecuadamente y criticarlo también, ¿eh? Pero no solo para información básica, sino incluso para lo más complicado que te puedas imaginar, la fase de visualización y de exploración de datos es crítica, porque si no tienes conocimiento de qué hay en ese conjunto de datos, pues luego no vas a poder hacer nada, tendrás una caja negra. Y es una herramienta pues muy precisa, creo yo. Ahora me contestarán, porque por ejemplo, en cuanto a los datos y dentro ya de mi propio oficio, pues a veces manejamos mal los porcentajes, manejamos mal las estadísticas y además los damos a veces como noticia de primera plana o en este caso de micrófono y están mal esos datos. ¿De qué manera R podría ayudar a que fueran fiables y que esa información fuera real? De hecho, el grupo que he comentado ya Pedro, colaboramos con una iniciativa de periodistas
que se llama el Grupo de Periodismo de Datos, hay mucha inquietud de este campo, es reciente y hay mucho interés, ¿no? The Guardian tiene una sección propia con periodistas de datos, ¿no? El New York Times tiene un conjunto de personas que visualizan datos y utilizan R. En este caso, ¿no? Guardian no utiliza tanto, pero sí que se nota una preocupación importante en usar correctamente las herramientas. Pero de fondo yo lo que creo que es un poco independiente de la herramienta. Hay una parte de fondo de conocimiento matemático, de científico un poco, qué significa un porcentaje, qué significa una proporción, qué significa un valor absoluto. Pero yo supongo, y volviendo a este tema, que en una redacción, por ejemplo, de un periódico, debiera haber alguien que entendiera o supiera de esta materia y pudiera utilizar la herramienta bien, porque luego estos datos se dan a bombo y platillo y, por supuesto, aquel que los escucha o aquel que los lee lo cree. Sí, es cierto, con datos manipulas, efectivamente, y puedes dar mensajes equívocos y puedes malinterpretar una información y sesgarla perfectamente dando una información no correcta. Hay otra cosa que me está llamando mucho la atención y cuando se está hablando y a lo largo de toda la conversación estamos hablando de grupos, el grupo de Madrid o el grupo de... Esto quiere decir que hay personas en distintas ciudades, en distintos países que trabajan con R, aunque sus profesiones sean otras, y que además trabajan en grupo y interrelacionadas con otros grupos de otros sitios. Sí, bueno, digamos que esto sí que es un poco más anárquico en el sentido de que cada país o cada región se organiza a su manera. En concreto, en España está organizado con la asociación R Hispano, que es una asociación además constituida legalmente y que tiene un congreso anual de muy alta calidad, he de decir, de lo mejorcito en lo que ya he estado. Y luego tiene asociaciones locales un poco más libres. Entonces, pues en concreto la que conocemos bien, que es la de Madrid, pues tenemos actividades de reuniones mensuales y un foro. De hecho, a mí una de las cosas que me gustaría promocionar aquí es el espacio que tenemos en la web de R Hispano, porque tenemos grabadas todas las sesiones, por lo menos del año pasado. O sea, que no solo es que vamos, contamos, hacemos, explicamos la actividad de cada uno con un ejemplo concreto, sino que, bueno, se graba, se pone a disposición de toda Internet. ¿Y de qué manera se puede acercar uno a estas sesiones? ¿Hay pues una página, hay una dirección? La página es r-es.org. Hay unos enlaces a los grupos locales, que se llaman grupos de interés local, o GIL. Está el de Madrid, hay me parece que otros dos, Barcelona y Galicia. Sí. Y en el de Madrid, pulsando, está por orden cronológico, o sea que lo que está más arriba es la última reunión y cuando se convoca una, pues aparecerá el cartel de convocatoria como lo primero. Bueno, y para aquel al que se le haya despertado el interés y quiera hacerlo de una manera rápida, la búsqueda. Sí, en Google, si pones R Hispano, vas a la página principal de la asociación, y entonces pues no, ahí encontrarás multitud de material y un enlace a Madrid, y si pones R Hispano Madrid, irás directamente a la página de nuestro grupo local de Madrid. Y también una invitación desde la UNED. Sí, porque por suerte las reuniones mensuales, casi todas, se han celebrado en la Facultad de Ciencias. Entonces, bueno, es muy interesante para la universidad tener la suerte de que vengan a nosotros. Y además, bueno, pues invito desde aquí a todos aquellos que estén interesados en conocer R porque les viene bien para su trabajo, para su investigación, que se acerquen a las reuniones porque por supuesto son de acceso libre. Si alguien está trabajando con R, se siente solo y le gustaría venir a presentar su trabajo y a tener opiniones de otras gentes que ya llevan mucho tiempo trabajando con R, que son expertas, pues también es todo muy, muy bienvenido. Pues ya saben, en la Facultad de Ciencias de la UNED, la calle Senda del Rey, allí les esperan información también en R Hispano. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.